Entonces esto va a ser, es una entrevista grabada. Sí. Oh, wow. Ok. Ok. Vale, ya estoy lista. Vamos. 3 semillas de Granada, Rosemary Salum. Me pareció un libro que tenías que publicar, pero y que es un libro muy, muy íntimo, ¿no? Yo sé que todos tus libros tienen como una cosa muy tuya, pero este libro es tremendo. Sí, sí, es un libro muy íntimo, es cierto. Hay mucho, bueno, obviamente son ensayos personales y hay mucho de mi experiencia propia reflejada en los ensayos, pero me parece que era la única forma de mostrarlo, o sea, en realidad lo que está uno viviendo y sintiendo cuando uno está uno desarraigado, ¿no? Claro, sobre todo desarraigado y teniendo en cuenta todas esas migraciones que nosotros hemos tenido antes, ahora y mañana, digamos. La verdad es que los habitantes no somos de un lugar. O sea, queremos ser de un lugar, pero la verdad es que no lo somos, ¿no? Sí, es muy difícil acabar siéndolo, porque aunque en tu experiencia propia puedas lograr dominar esa parte de extranjería que te hace sentir que no perteneces, aunque tú llegue un momento en que el lugar en donde estás lo encuentres siendo tu propia casa, la gente no te mira como que eres tú de esa casa, no eres parte de esa familia, no eres aceptada, no has sido bienvenida, no has sido invitada. Entonces, ese constante sentimiento de extrañeza está latente, ¿no? Ahí, tú lo sabes, tú también no, has vivido esto de la migración y hay algo que me imagino que puede resultar familiar para ti también. Sí, sobre todo porque, por otro lado, la migración siempre estuvo. Yo nací en Concepción del Uruguay, pero a los 10 años me llevaron a Buenos Aires, a los 6 a Buenos Aires. Entonces es una república totalmente distinta, digamos, ¿no? Claro, Entonces, pero lo que sí es cierto es que tú marcas aquí que no eres ni americana, no eres ni mexicana, no eres ni árabe, este, hay como muchísima confusión ahí, pero al mismo tiempo eres tú misma, digamos, ¿no? claro, exacto. Y es es interesante y a la vez es como paradójico porque no acaba siendo de ningún lado y sin embargo después de muchos años tú te acabas sintiendo como parte de ese lugar. Pero claro, eso te obliga a una introspección importante y eso te obliga a un ajuste y a un adaptamiento que quizá de otra forma, si, si, si hubieras, digamos que hubieras tenido una vida mucho más cómoda, no hubieras experimentado eso, ¿no? Claro. Entonces, quizá también es justamente esa extrañeza que también te ayuda a, a enriquecer la creatividad, enriquecer el modo de ver la vida, enriquecer tu perspectiva y también enriquecer la empatía que puedas llegar a sentir por otras personas, porque quizás si tú no lo has vivido, esa experiencia incluso resulta muy ajena. Ahora, ¿hay alguna cosa que es política en el libro y que yo no estoy muy de acuerdo? Me parece como que tú haces una visión política muy desde la casa, digamos, ¿no? Porque a mí me resulta mucho más terrible el neoliberalismo en todo el mundo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador puede decir eso fifí que protestan contra la inseguridad, pero la verdad que la inseguridad viene muchísimo antes de él, digamos, él no tiene la culpa de la inseguridad que hay en México, ¿no? No, no. Entonces, es una cosa que yo quería debatir contigo, ¿no? Para que tú me explicaras, ¿no? Claro, no, yo en ningún momento dado digo que la culpa de la inseguridad es de él. Incluso eh, la criminalidad no es solamente de la administración pasada ni la de la antepasada, esto ya es una cola que traemos arrastrando desde hace varias administraciones, varios sexenios. Eh, lo que quizá me parece eh, y justo por usar una palabra o con lo cual no estoy de acuerdo es en lugar, no hay una falta de empatía ahí, ¿no? De decir, bueno, efectivamente
se está sufriendo, efectivamente hay inseguridad, efectivamente se están matando a tantísimas mujeres, se están matando incluso a los niños, hay una violencia ahí que está latente. Él no muestra una empatía por ese sufrimiento de todos nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo que denuncio yo en el libro, que hay una falta ahí de empatía y una falta de consideración y de ganas de decir, bueno, a ver, a partir de este momento se van a hacer estos programas o se va a estructurar la cuestión política de esta forma, vamos a reconocer que la vida de las mujeres importa, vamos a reconocer que efectivamente la mujer es el, digamos, el punto más vulnerable de la sociedad y hay que atenderla, y hay que escuchar sus quejas, y hay que escuchar sus gritos, ¿no? Porque claro, si no es que nos matan, nos están violando, y si nos están violando, no nos están dando las mismas oportunidades. Entonces, ahí me parece que hay una petición genuina que se desprecia, que se ignora, y hay una burla, ¿no? Y es ahí donde a mí ya me parece que la cuestión es grave, justamente porque para que tú puedas burlarte de alguien necesitas entender el problema, asumirlo y después reírte de eso. Necesitas mostrar un conocimiento del problema para que después tú puedas burlarte de eso, ¿no? Ujú. Y me parece que eso es lo que a mí me molesta tanto y es lo que trato de denunciar en el libro, entre otras cosas, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras a mí me parece, por ejemplo, que se hizo ahora la reunión por los 43 de Ayotzinapa, que jamás se había hecho una reunión de gobierno para aclarar un poco la investigación como está, digamos, ¿no? Y en el tema del aborto se hizo una marcha bastante complicada. A mí me cuesta muchísimo, a pesar de que soy mujer y estoy a favor de la mujer, coincidir con una marcha en donde además se hizo en una ciudad donde el aborto ya está, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum para, por supuesto que la reacción de la policía me pareció terrible, pero me pareció terrible también las 15 chicas, porque no fueron más, rompiendo y tirando vidrios a la policía, que además era policía femenina, digamos, ¿no? Sí, 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 no, la violencia llama la violencia y eso, en eso creo que tú y yo estamos en el mismo canal. Yo no apoyo ni estoy a favor de los disturbios, ni de que a través de la violencia vamos a lograr los cambios en la legislación y en la violencia vamos a lograr los cambios en la sociedad. En eso creo que estamos igual en la misma posición. Lo que yo sí denuncio es, por ejemplo, ¿por qué a las mujeres nos siguen matando? ¿Por qué a las mujeres nos siguen violando? ¿Por qué se ríen de nosotras cuando nos estamos quejando? Y claro, desafortunadamente cuando hay disturbios, entonces la atención se va al disturbio, ¿no? Y esta es una parte que todas tenemos que asumir y todas tenemos que saber manejar. Pero de ahí a que entonces, porque alguien fue y pintó el ángel, entonces eso quiere decir que entonces las mujeres, ya ves, son unas revoltosas, ni siquiera se ponen de acuerdo y entonces las mujeres siguen desapareciendo y las siguen violando y seguimos las mujeres teniendo una falta de oportunidades. Y es muy interesante esa parte eh, eh, porque claro, una sociedad que se dice democrática y una sociedad que está buscando un cambio no puede lograr el cambio genuino si desde un principio no está atendiendo a todos sus ciudadanos. Y si las mujeres somos más del 50% de la ciudadanía y no estamos conformes en cómo se nos está tratando, en cómo nos están maltratando, eh, me, me, me parece que lo mínimo que podemos recibir de eso es ser escuchadas, ¿no? Ahora, entiendo lo que dices tú, Moni, que estos disturbios y estas cosas no nos ayudan, no nos ayudan. Sí. Es decir, si nosotros vamos a salir a marchar, tiene que ser una marcha pacífica, una marcha que haga conciencia sobre todo eso, hacer conciencia de lo que está pasando, pero a base de estar haciendo desmanes no se va a lograr lo que se quiere lograr. Entonces, toda esa energía para destruir se tiene que volcar en una energía para crear. Sí, Y sí, yo de todas maneras lo que creo, por supuesto que estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices últimamente,
en esa declaración, pero también siento que hay como un mundo en manos del neoliberalismo feroz, digamos, ¿no? Porque los árabes tampoco tienen empatía con su gente. Trump, por supuesto, no tiene ninguna empatía con los estadounidenses y probablemente gane. Entonces, hoy se murió Quino, el padre de Mafalda, y decía siempre, el hombre maltrata lo que ha logrado. Es decir, Sí, nosotros maltratamos todo lo que hemos logrado y estamos haciendo un mundo feroz, ¿no? sí, sí, sí. Sí, eso me recuerda la novela esta de Orwell, ¿no? De Animal Farm, que como se hace un cambio entre los animales, se logra una utopía, o lo que sería una utopía, y después entre los mismos dirigentes empieza el celo, empieza el hambre por el poder, y empiezan a volcarse unos contra los otros, y todo se acaba, ¿no? Entonces, la cuestión no dura ni 10 minutos cuando todo eso ya se vino abajo, y me parece que eso es inherente al ser humano, y es ahí donde uno tiene que siempre estar luchando contra los propios instintos de destrucción, ¿no? Es cierto. Hablando de tu libro, que lo editó Vaso Roto en Umbrales, me encanta esa editorial. Voy a ver si la persigo para que publique algo, me encanta. Tú dices que has entrado tarde a tu preparación intelectual. ¿Es así? Siempre he tenido esa sensación, siempre voy tarde a todo, Mónica. Voy tarde a todo menos a mis citas. Y claro, lo que pasa es que quizá por cuestiones del destino, por cuestiones, no sé, de las tradiciones propias con las que crecí, yo me casé muy joven, acabando la preparatoria. Entonces no pude estudiar digamos, no pude continuar mis estudios sino hasta después de haber tenido a mis hijos. Eh, entonces, claro, tuve a mis hijos, entonces yo llevaba a mis hijos a la escuela y yo me iba atrás, o sea, iba a dejar a ellos y yo y me fui a hacer mi carrera y después estudié mi maestría. Entonces eso siempre me dio una sensación como de que iba yo tarde. Ahora, eso no quiere decir que no leyera antes o que Claro. estuviera, digamos, al día de las cosas, es simplemente que esa sensación como de no ir al mismo ritmo a la que va mi propia generación, ¿no? Porque, digamos, hubo ahí un espacio de tiempo en el que yo no estuve activa en todo esto de la cultura y en la escritura y en la literatura ni en la cultura, ¿no? Entonces, claro, ahí se abre una brecha en donde a mí me crea esta sensación, pero creo que me parece que es una sensación que todo el mundo puede tener. Más bien no todo el mundo, todas las mujeres podemos tener justamente también por esto, ¿no? Porque estamos escindidas entre la parte de la maternidad y la parte de la parte profesional propia. Y es ahí donde no, todavía esta sociedad no nos puede ofrecer una respuesta para poder conciliar estas dos partes, tanto la parte laboral como la parte de la maternidad. Entonces, bueno, uno se va ingeniando como puede y uno va creando, es el arquitecto de sus propias decisiones, de su propio destino, y es ahí donde uno va eh, creando, bueno, lo que te toca hacer en ese momento, ¿no? Entonces a mí me tocó, digamos, este destino y esa sensación siempre está ahí presente. Ahora, desde los ensayos del inframundo tuyo, uno puede de todas maneras como lectora entender cómo ha sido tu vida y cómo probablemente seas para muchas lectoras como un modelo, porque te has casado joven, has tenido tus hijos, ahora haces una vida intelectual muy buena en la que hablas de una revista, de un festival de cine, de una editorial que hablas al final, digamos. Es decir, pareciera ser que todos tenemos, tenemos en ti a un modelo. ¿Lo sientes así? No. eh, no sé, quizás sería lindísimo saber que alguien diga, ah, bueno, mira, se puede hacer de otra forma, ¿no? Claro. Sería lindo
saber que alguien pueda ver eso, ¿no? Que en una trayectoria no necesariamente tiene que ser cortada por una misma tijera, que bueno, de pronto uno puede ir adaptando las oportunidades y las circunstancias y la pasión que tiene uno por la vocación de uno, a ir adaptando de una forma que uno pueda lograr hacer lo que tiene uno que hacer. Eso sería lindísimo, que alguien pudiera decir, ah, bueno, mira, también se puede hacer así, ¿no? Pero bueno, de ahí a que pareciera como que soy un ejemplo, ¿no? ¿Por qué llamaste Tres Semillas de Granada? Porque en el mito de Demeter y Perséfone, es uno de los mitos griegos que a mí personalmente me dicen muchísimo, y tiene que ver, claro, con el hecho de Demeter pierde a Perséfone, y cuando Perséfone cae al inframundo, se enamora del rey del inframundo, que es el Hades. Y Perséfone, claro, Demeter llora la pérdida de Perséfone, va con Zeus, le pide que por favor ayude a rescatar a su hija, y él le dice, realmente no puedo hacer nada, solamente si ella no ha roto el ayuno, podría yo hacer algo, de otra manera no voy a poder hacer gran cosa. Entonces, van, investigan y finalmente se dan cuenta que Demeter rompió el ayuno, comió 3 semillas de granada en el inframundo. Entonces, a partir de ese momento, por más que Demeter la llore y la quiera a su lado, va a estar 6 meses de su vida con Demeter y 6 meses de su vida con Hades en el inframundo. Ahora, este mito obviamente fue hecho es el resultado de una tradición oral, y es una forma de explicarse la naturaleza, y es una forma de explicarse el invierno y el otoño y la primavera, las estaciones, y cómo funciona todo el tema de la naturaleza. Pero es cierto que a otros niveles, digamos, de interpretación, es cierto que también está ahí esta cuestión de una vez que uno sale del mundo en el que vive y vive en otro mundo y pruebas, ¿no? Rompes el ayuno probando esas 3 semillas de granada, no vuelves a regresar o no vuelves a ser 100% parte de ese mundo primigenio al que pertenecías. Entonces te cindes y te quedas siendo parte, digamos, de esos dos mundos. Entonces, eso es la sensación que tengo yo cada vez que trato de pensar en mi identidad y trato de pensar en de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, soy mexicana por un lado, y por otro lado tengo toda esta descendencia libanesa. Entonces ya ahí en casa crecí con estas dos culturas conviviendo bajo el mismo techo, y después me mudo a Estados Unidos, y ahí hay una tercera cultura que por una tercera ocasión, por así decirlo, vuelvo a tomar las 3 semillas de granada, rompo el ayuno, y entonces me vuelvo parte de esta cultura también, ¿no? Ahora, las Tres Semillas de Granada, por supuesto que es una metáfora, pero también nombras muchísimas comidas que nos dan en todos los ensayos unas ganas terribles de comer, ¿no? Es maravillosa la comida libanesa, me fascina a mí, ¿no? Es muy rica, es muy rica. Es una de esas comidas que son populares, además, que es como la comida mexicana, que claro, uno busca ir a comer comida mexicana, ¿no? Es igual. claro. Tú sabes cocinar de esas. Sí, sí, sí. Sí. No como mi mamá ni como mi hermana, pero un poquito. Es que exactamente es eso, ¿no? A veces el exilio y a veces la identidad se marca a través de la comida, digamos, ¿no? Sí, definitivamente es una forma de conocer la cultura, es una forma de conocer las tradiciones. Creo que la mayor parte de mis tradiciones en la cultura libanesa se llegaron a mí a través de la cocina, de la cultura de la cocina, de estar con mi abuela, de estar con mi mamá, de cuando todas las mujeres, las tías, las primas nos ponían en la cocina a cocinar, y entonces tenía que picar la cebolla, pero había que picarla de cierta forma, la hierbabuena de cierta forma, y en el ínter, y mientras se hacían estas preparaciones, se hablaban de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas que te van llegando, historias de la abuela, historias de las tías, las historias femeninas también, ¿no?
Entonces hay algo ahí también importantísimo que hay que recuperar también de estas tradiciones culinarias que no es solamente heredar las recetas del abuelo o de la madre, sino es también heredar una buena parte de la cultura en ese proceso. Ahora, en estas tres semillas de granada, ¿cómo es ser mujer? Porque en el mundo árabe la mujer tiene una característica, en el mundo mexicano ni hablar, y en el mundo estadounidense También. también. Entonces, y estas tres mujeres tan distintas viven en ti, y cómo es tu identidad femenina. En un principio era muy difícil porque me causaba demasiado conflicto, porque claro, es que lo acabas de describir perfecto, Moni, eres una forma cuando estás dentro en un ambiente que puede resultar muy libanés y eres de otra forma en un ambiente que es muy mexicano y después es lo mismo con el norteamericano y al cabo de muchos años uno empieza a darse cuenta de que hay una cuestión común, ¿no? Y es estoy pensando la palabra en inglés, ¿no? Esta cuestión donde uno como mujer es visto como un ciudadano de segunda clase. Es como si nosotros no tuviéramos el mismo valor, ¿no? Que lo tiene un hombre. Y eso sucede exactamente acá. Lo que pasa es que acá no se manifiesta de forma tan abierta como se manifiesta en México y peor aún en el Medio Oriente. En el Medio Oriente Claro, abiertamente se expresa, aunque debo decir que, bueno, mis abuelos eran católicos y eso es una diferencia importante. claro. Otra manera de ver las cosas, otra manera de ver el mundo. Pero con todo y eso, hay una forma de trato hacia la mujer que no es igual no equivale, digamos, a la que le correspondería a un hombre, ¿no? Pero después me di cuenta que acá es muy parecido y la, y es hasta cierto punto igual, se manifiesta de otras formas, es una forma de tratar a la mujer mucho más velada, la discriminación hacia la mujer no se habla demasiado, es todo por debajo del agua, no se expresa abiertamente y claro, eso hace también mucho más difícil enfrentarlo, ¿no? Mm. Que quizá en México a lo mejor es mucho más claro, es mucho más evidente y lo puedes confrontar, lo puedes decir claramente. No es así en Estados Unidos. Y no se diga, bueno, en el Medio Oriente, que bueno, es una historia terrible, ¿no? Ahora, estas tres semillas de granada, ¿crees que las heredaron tus hijos? Eh, creo que sí, nunca podré decir de qué forma ellos están viendo, o más bien cuál es el grado de asimilación que ellos tuvieron. Pero sí, definitivamente sí es algo que está muy presente en ellos. Y desde que nos venimos para acá, yo siempre traté de decir, bueno, esto es americano, esto es mexicano, esto es, ¿no? De libanés, como para que ellos también les quedara claro eso que estaban enfrentando, que no sintieran esta confusión que yo sentí todo el tiempo. De todas maneras la acabaron sintiendo, pero sentía que yo le estaba dando algunas herramientas como para poder distinguir, pero es cierto que mis dos hijos sí tienen esa parte muy presente. Ahora, tu apellido de todas maneras también te ha agregado como una especie de identidad, a veces terrible, como en Estados Unidos, cuando cuentas cómo es tu apellido y los de las aduanas te tienen ahí horas, digamos, preguntándote, ¿no? ¿Qué tiene que ver tu apellido en temas de tu identidad propia? Tiene que ver muchísimo, creo que es casi que el culpable, ¿no? En un momento dado me haya sentido así, porque claro, todo esto toda esta sensación de extranjería empieza por el idioma. Y mi nombre y mi apellido resultan ser muy ajenos, ¿no? Muy ajenos en la cultura mexicana y muy ajenos en la cultura americana. Entonces, desde el momento en de cómo se pronuncia, cómo se escribe, notar cómo la gente no entiende bien cómo se escribe, cómo me dijiste que era una N al final, una M, es una D, ¿qué es al final? ¿Qué es lo que va al final? ¿No? Entonces, ya en ese momento uno empieza a sentir la presencia de esa barrera.
¿no? Como igual se siente cuando vas a algún lado y todo el mundo tiene algo en común y de pronto tú sientes que hay algo de tu nombre y de tu apellido que no es común a lo de los demás. Y en vez, y solamente la madurez te da la sabiduría para decir, bueno, mira, esto es lo que hay, esto es lo que es, y en vez de coartarme me va a enriquecer, ¿no? Pero ya De se vuelve todas una... maneras, el anagrama significa mula, ¿no? Entonces, es muy importante que tú te hayas parado en cada lado donde estuviste con una tenacidad propia de tu animal, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, se necesita tener una visión mucho más objetiva de las cosas y eso es un camino arduo eh, y mucha introspección como para poder salir adelante, ¿no? Sin que estas cosas te acaben lastimando, ni raspando, ni nada. ¿Qué significa este libro después de tu libro de narrativas con esos cuentos maravillosos, de tu libro de poemas? Es un libro raro pero pareciera ser que hay como una especie de que vas a pasar a otro lado literariamente. ¿Es así? Sí, pareciera que sí este libro a mí personalmente es un libro que me permite una transición y una aceptación entre justamente todas estas culturas, poder hablar de ellas sin los prejuicios con los que quizá hubiera hablado de ellas hace 10 años o hace 20 años. Eh, Creo que este libro me ha dado la libertad de decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que pienso, y bueno, esto es lo que hay, ¿no? Puede gustar, puede no gustar, y está bien, pero esto es algo que yo tenía que decir y me ha permitido, digamos, pasar ese capítulo y empezar con nuevos proyectos. Perfecto. Bueno, este libro se consigue en México. Me fascinó, por supuesto, que tú no tienes por ahí nada que ver, la portada. Está increíble. Bueno, todo el tema de Vaso Roto me encanta. Sí, 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 la portada es preciosa. ¿Cómo consiguieron esos tres? Es una historia muy linda porque los de Vaso, en general, muchas veces la editorial no te permite que tú puedas intervenir en el proceso de la portada y lo entiendo, porque yo misma siendo editora, tú tienes una estética, digamos, en la colección que estás Sí, sí, presentando, sí. que tú misma tienes que seguir, ¿no? Entonces, muchas veces no se le puede dar demasiada voz al autor. O sea, obviamente el autor opina, pero no sé, si estás hablando de una colección en específico, el autor quizá no conozca todo el concepto estético que estás tú tratando de presentar y entonces en ese sentido no podría tener tanta voz, ¿no? Cuando estábamos buscando la portada, Janet me dijo, bueno, ¿por qué no buscas algo que pueda tener, digamos, la idea de lo que tú estás pensando y lo vemos? Si se puede, entra, si no se puede, no entra, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con el libro anterior de El agua que mece el silencio, pero al final no me dieron la libertad y me dijeron, no, no, esto no va a entrar, nosotros vamos a escoger. Y dije, bueno, está bien, Claro. así es y así debe ser. En este estaba yo buscando imágenes de Perséfone y buscando y buscando las imágenes, de pronto me salió esta de las 3 semillas, pero yo no hice mucho caso. Entonces le hablé a mi hija y le dije, oye, a ver qué piensas de estas imágenes de Perséfone. Esta es la que me gusta, porque claro, era una imagen de Perséfone con la mitad del cuerpo en la tierra y la otra mitad afuera. Y Oh, decía, genial, claro. claro, dije, esto expresa Sí. perfectamente lo que estoy tratando de decir. Eh, y mi hija de pronto me dice, no, mamá, mira, estas semillas de granada. Y entonces yo como que dije, no, estas es como las semillas de granada, así, no. Entonces seguí buscando, pero no existía esta imagen en alta resolución. Entonces, cuando le mostré a Janet y a los de Vaso Roto las imágenes, me dijeron que la de las 3 semillas de granada era la mejor y yo pensé, dije, bueno, a ver cómo va a quedar eso. No, y cuando quedó, que dije, qué bello, que a veces con una como Sí. lo mínimo puede ser mucho más hermoso Es que... de Jane Jacobs, ¿no?
No, es de un artista, eh, Jan Jacobs. casi, perdón, sí, perdón, sí, es de él, sí. Y, Ajá. y bueno, se me hizo lindísima. Bueno, entonces, este libro, ¿cuándo está en las librerías mexicanas? ¿Cómo? El libro ya se puede obtener en versión digital en Kindle, en Amazon y en de la versión impresa en Amazon o a través de Vaso Roto. Ajá, perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas felicidades y muchas gracias por la entrevista, Rose. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias a ti.